prendida. Entonces, bien asustado, lo agarró y lo cambió para que sea sagrado. Lo que no sabía este trabajador es que las palabras, las indicaciones en ese interruptor habían sido cambiados. Donde debería haber dicho apagado, dijo prendido, y al revés el otro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ese amigo, pensando hacer bien, pensaba que estaba apagando la corriente y estaba prendiendo. Y el otro que estaba trabajando, el equipo, le pasó tremenda corriente. Y le hizo mucho daño y casi lo mató. Y lo dejó con este problema el resto de su vida para que no pudiera trabajar más. Y esto que sucedió demuestra la importancia de tener la información correcta, de saber la verdad, porque en ciertas situaciones, cuando nos actuamos con información falsa, la consecuencia puede ser muy malo. Y entonces es de la guerra de la información, de lo cual vamos a estudiar esta noche. Y para empezar vamos a ver Génesis capítulo 3 y versos 1 a 7. Génesis capítulo 3. Versos 1 a 7. Yo voy a dar lectura acá, usted puede seguir en la Biblia que tiene o solamente escuchar. Génesis capítulo 3, empezando con verso 1. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, eso es lo que dijo la serpiente, ¿ya? Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirá. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se cubrieron con ellos. Hermanos, el enemigo no tiene permiso para simplemente matarnos y destruirnos físicamente, directamente. Por eso, nuestro enemigo Satanás emplea información falsa para cumplir su voluntad destructiva en nuestras vidas. Y es por eso que vino la serpiente, vino Satanás en forma de serpiente, y él no tuvo permiso para destruir. Él odiaba a la mujer y el hombre, él odia a nosotros, él quiere destruirnos, pero no tiene permiso a hacerlo directamente. Por eso, él emplea información falsa, y así hizo con la mujer, y ella hizo caso, sabiendo bien lo que había dicho Dios. Ella hizo caso a la información falsa y trajo la muerte a toda su raza, incluso a nosotros aquí hoy en día.
Hermanos, ¿cómo funciona el proceso de comunicación entre Dios y el ser humano? Dios se da de conocer por lo que se revela. De ahí se puede ir por uno u otro de dos vías, de acuerdo con que Dios nos ha dicho o en contra de Él en rebelión. Satanás se opone a la voluntad de Dios por presentar información falsa y usa a veces la media verdad. Ahora, la inclinación pecaminosa del ser humano hace que más fácil él acepta la información falsa y de eso produce acción de rebelión en contra de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Adán y Eva, sabiendo bien. Eva dice que fue engañada. La Biblia no dice que Adán fue engañado, sino él fue el primer saco largo. Y porque él sabía muy bien que la mujer estaba haciendo mal. Él tenía la misma información que ella. De ella le ofreció el fruto y él, sabiendo bien lo que hizo, lo aceptó. No fue engañado, simplemente decidió hacer esto. Porque si dan cuenta acá, dice que en el texto, en versos 6 y 7, no fue hasta que Adán comió que vino el gran cambio, como dicen algunos políticos. Gran cambio. Cayeron en ese momento en la muerte. No fue cuando Eva primeramente comió el fruto, sino cuando Adán aceptó. Bueno, de una y otra forma, así Satanás hace su guerra en contra de nosotros usando información falsa. En muchos ejemplos, Caín y Abel, y Caín no quería seguir la buena información que Dios le dio. Noé, ejemplo positivo, dice que Noé halló favor en la vista de Dios y por eso él y su familia fueron salvados. Abraham dice que en la Biblia que confiaba en Dios y le fue contado a él como justicia. A José, que a pesar de recibir tremenda injusticia, siguió creyendo en Dios y pudo traer tremenda bendición sobre su familia y muchas personas. Moisés hizo caso a lo que Dios le dijo y él llegó a ser el libertador de su pueblo. David, bueno, ahí está mezclado, ¿no? David tuvo sus buenos momentos. Ha escrito muchos salmos lindos, dándonos a conocer que cuando él apreciaba la palabra de Dios y quería seguirlo, pero no siempre lo hizo. Entonces, el engaño de Satanás le afectaba a él también. Podemos ver los reyes de Israel, del reino del norte, ninguno era bueno, ninguno quiso hacer caso a Dios. En el sur de Judá, algunos sí y algunos no. Y los que hicieron caso a Dios trajeron bendición a su pueblo, y los que no querían, entonces trajeron destrucción. Pero podemos ver plenamente cómo se funcionaba esta guerra en la Biblia. Y pues el ejemplo mejor que tenemos es cómo fue con Jesucristo, porque Jesucristo también estaba en medio de esa guerra de la información. Y cuando Jesucristo había ayunado 40 días y noches, le vino otra vez la serpiente a conversarlo. Y otra vez usaba las mismas palabras de Dios, usaba la Biblia para atacar a Jesucristo. Interesante, ¿no? Y le quiso hacer caer y hacer caso
a las tentaciones. Pero Jesucristo le contestó mismo con la Biblia y no cayó en la tentación. Y por eso pudo llegar a ser nuestro Salvador. Entonces, podemos ver cómo se manejaba la guerra de información en la Biblia. Hay muchos más ejemplos, pero no vamos a ver todo. Pero eso nos lleva a meditar en el hecho de que la guerra de mala información sigue hoy en día. Vamos a ver brevemente a Juan 20 y verso 31. Evangelio de Juan, casi al final. Capítulo 20. Para introducir esa parte. Hermanos, la Biblia es el libro más producido, más leído en toda la historia del mundo. Sin embargo, el mensaje de la Biblia es resistido hoy en día por Satanás, así como fue desde el principio. ¿Sí? Es torcido y es usado en contra a los santos de Dios. Veremos las estrategias del enemigo. La voluntad de Dios vemos en Juan 20, verso 31. Retrocediendo a 30 dice, está hablando el mismo apóstol Juan y está mencionando las cosas que había visto y experimentado junto con Jesucristo. Y dice en verso 30, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Hermanos, como dije, mencioné a mi clase, la palabra escrita es herramienta de Dios, es invención de Dios, es herramienta clave en su plan de redención. Porque sin la palabra escrita, usted y yo no pudiéramos tener la salvación en Jesucristo, porque nos faltaría la información necesaria. Y simplemente no, el que no puede llegar a saber de Jesucristo, no puede ser salvo. Entonces, por eso, ¿qué cosa ha hecho Juan? Según verso 31, ¿pueden mirar ahí? ¿Cuál es el primer verbo? Estos sean escritos. ¿Y con qué propósito? Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él mismo. Podemos pensar en la lectura bíblica que hicimos al principio. Jesús declaró que yo soy tres cosas: el camino, la verdad y la vida. ¿Es importante esa información? ¿Sería bueno cambiarlo? Pastor Carlos es el camino, la verdad y la vida. ¿Está bien así? El presidente del país es el camino, la verdad y la vida. ¿Está bien así? Donde la información correcta es importante. Y Dios sabe, como siempre digo, la mente humana, podemos recordar muchas cosas. Sin embargo, también se cambia lo que entra aquí. Esto que tengo aquí no es disco duro, es disco suave. ¿Sí? No funciona correctamente. Yo puedo escuchar una cosa, paso un día, 2 días, y yo lo recuerdo de otra forma. Yo no recuerdo las palabras exactas. Dios sabía que somos así. Por eso Él nos ha dado la palabra escrita, para que no puede cambiar, porque la información correcta es necesaria, así como el interruptor del switch de
de corriente es necesario que sea correctamente puesto. Cuando cambia pasan cosas malas. Y nuestro enemigo aprovecha y nos trae destrucción. Tú lees, ¿qué dice acá? Juan 20:31. La voluntad de Dios es que tú lees la verdad, crees y tienes vida eterna. El enemigo tiene básicamente dos tácticos. Uno, que no conoces la verdad. Por eso no puedes hacer caso a Dios. Hay muchas personas que no conocen todavía el mensaje de salvación en Jesucristo. No conocen la palabra de Dios. Y Jesucristo quiere tenerlos así. Él quiere que ellos queden así. Incluso hay muchas personas que los que no saben leer, muchos de ellos simplemente por no saber leer, no pueden llegar a conocer la verdad. Esa es táctica del enemigo. ¿Ya? Pero hay otra cosa, otra estrategia, es que la persona conoce la verdad, pero no lo cree y no lo hace caso. Eso también sucede. Sí, hermanos, vamos a también desarrollar eso. Tal vez pensamos hoy en día que por los avances científicos que hemos hecho, que hemos salido de las mentiras y falsedades de tiempos antiguos. Ya sabemos más cómo funciona el universo, cómo es la física. Antes pensaban que el mundo era plano y si ibas acostado pudieras caer y nunca volver. ¿Ya? Ahora decimos, bueno, ya sabemos que es una planeta, es redondo y eso no pasa. Antes pensaban mucho tiempo, y no hace mucho tiempo, pensaban que trataban a personas enfermas sacándoles su sangre. Y cuando no respondieron, sacaron más sangre. Y muchas personas han sido matadas de esa forma. El presidente George Washington, primer presidente de Estados Unidos, fue matado de esa forma. Pensaban que era una verdad científica que sacar la sangre curaba a las enfermedades. Nosotros sabemos muy bien que eso lo mata. Ellos no sabían. ¿Ya? Pero nosotros decimos, hoy en día tenemos tanto conocimiento que ninguna cosa mala podemos cometer por ignorancia. O así más o menos pensamos, pero ¿será verdad? Bueno, como un virus, siempre va mutando la falsa información que Satanás introduce al mundo. Siempre va mutando. ¿Sabe algo de los virus? Una vez tiene esta característica y el cuerpo lo combate y lo vence. Pero ese mismo virus viene después de un tiempo, pero ya es mutado, ya es cambiado. Y entra y otra vez te trae enfermedad. Así también son las falsedades del enemigo. Se van cambiando según la situación. Hoy en día pensamos que por tener tanto conocimiento científico que no podemos ser vencidos por ignorancia, pero no es verdad. Sigue mutando. Nos dicen que hemos evolucionado para llegar a ser como estamos. Y dicen que el que no cree, no entiende la ciencia. Esta mentira engaña a muchos. La verdad es que jamás nadie ha podido, ningún científico ha podido demostrar los procesos necesarios
para que funcione la evolución como dice. No existe. Quieren reproducirlo y ellos mismos, si lees la investigación que hacen, han fallado 100% totalmente. Los procesos necesarios para que funcione lo que dicen la evolución de las especies, para cambiar de uno de otro, no existen científicamente. Han dado pruebas que no puede funcionar. Sin embargo, nos dicen brutos y no lo creemos. Hermanos, esa es información falsa del enemigo. La Biblia mismo dice que Dios ha hecho las especies, cada uno reproduce según su clase. La ciencia apoya esto. Eso es lo que vemos. Pero si no creemos lo que dicen en los libros de supuesta ciencia, nos dice que somos brutos. Somos manejados con mentiras por personas con metas también políticas. Dicen, por ejemplo, que estamos causando cambios en el clima por actividad humana, pero no tienen pruebas de esto, porque toda la historia sabe que el clima siempre ha cambiado, nunca ha sido estable. Por eso siguen cambiando los lemas que usan para solventar sus pensamientos, sus enseñanzas. Un tiempo hicieron que el levantamiento de temperatura es causado por acción humana, y por eso tenemos que responder y hacer lo que ciertos políticos dicen. Más o menos, me parece que todo eso es para impulsar a un movimiento comunista mundial, para que todos los países sean iguales con sus riquezas. Es una falsedad. Después, como levantamiento de temperatura no funcionaba, entonces hablamos del cambio del clima. O sea, pasa lo que pasa, levanta o se baja, es culpa del ser humano. Y con eso nos manejan. Falsedades de Satanás. Hace 10 años asustaron a todo el mundo diciendo que las mares se iban a levantar y halagar tremendas partes de la tierra. Nosotros no vivimos cerca al mar. Cuando voy a Estados Unidos, cuando estamos ahí, estamos cerca al mar. Hay un lugar donde un parquecito que siempre visitamos y es al lado del mar. Y ahí la tierra es poquito levantada del nivel del agua. O sea, si levantaría un poquito, se halagaría todo eso. Yo siempre me voy y miro, y miro, y miro, y no ha cambiado. Nos asustaron con mentiras. ¿Sí? Pero tenían algunos motivos fuera de lo que nos dice la Biblia, con intenciones malas para el ser humano. O lo último que hemos visto, que hoy dicen que levantamiento de temperatura, ahora dicen que hace bajar el nivel del mar. Entonces, por cualquier lado nos agarran. Todo eso son solamente ejemplos de la falsa información científica que nos introduce para manejarnos. En la área moral, Satanás enseña que el ser humano puede decidir lo que es bueno o malo. Por eso el hombre progresivo puede
decidir estar como mujer o como hombre. Puede casarse con cualquier sea. ¿Esta información está conforme a lo que dice la Biblia? No. O dicen que el hombre progresivo cree que el bebé dentro de la vientre de su madre no es una persona y por eso se lo puede matar. Está bien matar a ese bebé. Esto es creído en muchos del mundo hoy en día, aunque es contra lo que sabemos científicamente y es contra la palabra de Dios. Dice que la actividad sexual es según el capricho de cada uno. Dicen que tú eres un animal y no importa si vives o mueres. Los que adoren a la naturaleza en vez del Creador prefieren que muera una persona que un animal. Como eres animal, lo mejor que puedes hacer es sacar todo el jugo que puedes de la vida y después todo termina. Estas son informaciones falsas que traen horribles consecuencias en este mundo y en la eternidad también. Entonces hemos visto cómo funcionaba un poco la guerra de información. Dios nos da la verdad. Satanás introduce falsedades para manejarnos, para hacernos daño. ¿Cuál será mi respuesta? Vamos a ver 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro, este pasaje me hizo enfocar hoy mismo en otra iglesia del pastor que predicaba. 2 de Pedro 3:18. Final del libro. Conclusión. 2 de Pedro 3:18. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Si tengo esta vida eterna, me toca ser, si estamos en guerra, ¿quiénes son los soldados? Me toca ser soldado en la guerra. Me toca ser discípulo de Jesucristo. Me toca reconocer que la información falsa del enemigo puede seguir perjudicándome si yo lo permito, aun siendo creyente. Esa falsa información me puede perjudicar. El apóstol Pedro, que ha escrito este libro, reconoció la guerra de información en relación con la voluntad del ser humano. Pedro mismo había caído, no respondiendo en fe y obediencia siempre. Ustedes conocen de su vida, ¿no? Por eso, Él nos avisa, Él nos anima a continuar el proceso en conocer mejor a Jesús, como dice. Conózcalo mejor, ser más obediente, resistir las mentiras. ¿Cómo hace el enemigo que las personas no sepan la palabra de Dios? Hemos mencionado algunos. Uno es que viven aislados y nadie se lo trae el mensaje. Así eran muchísimos de los grupos indígenas de esa zona del mundo, de la selva. En décadas anteriores han llegado misioneros a esa zona porque muchas personas vivían aislados, no tenían contacto, no tenían comunicación. De lo que se puede saber en otras partes, incluso la palabra de Dios. Entonces vinieron y entraron a distintas tribus y traducieron la palabra de Dios para que estas personas puedan tener la misma palabra de Dios en su idioma, ¿sí? Pero todavía muchos de esos no saben qué necesita para
para sacar información de un texto bíblico, ¿qué tienes que hacer? Tienes que leer. Y muchos de ellos no saben leer. Y así quiere el enemigo que no sepan. ¿Sí? Otro es que tienen la Biblia, pero no saben leer. Ya hemos dicho. Los que reciben hoy sus certificados, que vamos a ver, están entrando en la guerra en esta área. Están diciendo, sí, yo quiero ser soldado en la guerra de información. Porque muchas personas no pueden tener la información que Dios quiere que tengan, simplemente porque no saben leer. Yo he visto personas andando con su Biblia, queriendo poder leerlo, pero no pueden. Pero aquí estamos levantando soldados. Y me alegro porque algunos de ellos ya están en la guerra, ya están enseñando a personas. Y algunos me han dicho, ya sé a quién quiero enseñar. ¿Sí? Entonces esto no es teoría, esto es herramienta para la batalla, para la guerra. ¿Sí? Porque Dios nos ha dado herramientas para rescatar a personas que son blancos de la estrategia del enemigo, de sus falsedades. Hermanos, la pregunta, ¿sigue el serpiente engañándote? Sabemos que sigue en el mundo, pero te engaña. A mí muchas veces me afecta. Yo puedo saber mucha verdad, pero me viene un pensamiento y yo le sigo, me lleva a caer de una forma. Podemos confesar y pedir que Dios nos ayude a cambiar. Puedo leer y estudiar la Biblia y tomar la decisión de cumplirlo. Hermanos, la aplicación que tenemos aquí es amplia y por cada persona puede ser un poco distinto, pero en fin, si Dios nos ha dado esa información muy importante y es extenso, es un libro grande, tenemos el deber de comerlo, de escucharlo, de leerlo. Pero sucede que en las iglesias muchas personas no han leído su Biblia. Son cristianos muchos años, pero no han leído la Biblia. Han leído partecitos, tienen sus versos favoritos, pero no han leído toda la Biblia. ¿Sí? Esa persona también es blanco de falsedades del enemigo. Esa persona se ha puesto de una forma floja. Es floja porque no ha aprovechado lo que Dios le ha dado. Ahora yo no he venido para condenar a nadie, pero yo quiero animarlo. Y a mí también. Vamos a leer y estudiar la Biblia todos los días. ¿Sí? Los mensajes falsos siempre nos vienen de una y otra forma. En la radio, en el televisor, lo que toca en la bulla que hace el vecino, en muchas formas nos llegan las falsedades del enemigo. Con razón tenemos muchos problemas porque muchas veces hacemos caso a eso, incluso los hermanos de la iglesia. Yo creo que debemos llenar nuestras mentes y vidas más y más con la palabra de Dios. Como dice Pedro aquí, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, otra vez te doy, porque nos has hablado. Y hay mucho más que quieres decirnos. No siempre estamos dispuestos a escucharte. Señor, pido que tu Espíritu Santo obra aquí. Gracias, Señor, porque ha obrado en vidas de los que se prepararon durante esta semana. Tú has visto, Señor, cómo se sacrificaron para venir y para estudiar.
Pide, Señor, que lo bendice. Pide, Señor, que lo traes gozo mientras ellos ven cómo es hacer la batalla, entrar en la guerra y ver libertad a las personas que son blancos de la falsedad del enemigo. Señor, bendícenos esta noche mientras celebramos lo que han logrado estos estudiantes y llévalos también a tener éxito en la batalla. Yo eso pido en el nombre de Jesucristo. Amén.